Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias junto al fuego, con su voz rasposa y pausada, como si cada palabra tuviera peso. Pero había una en particular que me contaba solo cuando la noche estaba en su punto más oscuro, cuando el viento silbaba entre los árboles y las sombras parecían alargarse. Era la historia de la gasolinera del kilómetro 3 carretera vieja, la que conectaba el pueblo con la ciudad. Había una gasolinera que nadie quería atender. No porque estuviera en mal estado ni porque faltaran clientes, sino porque algo raro pasaba allí. Nadie sabía exactamente qué, pero los que trabajaban en el turno nocturno no duraban más de unas semanas. Te hablo de cuando yo era joven, decía mi abuelo, moviendo la cabeza lentamente, cuando todavía tenía fuerzas para cargar barriles de gasolina y no este cuerpo lleno de achaques. Me ofrecieron ese trabajo porque pagaban bien, y yo necesitaba el dinero. Así que, con apenas 20 años y más valentía que sentido común, acepté. La primera semana fue normal. Llegaban conductores cansados, algunos borrachos, otros con historias de carretera que les pesaban en los hombros. Pero después de la medianoche, casi nunca llegaba nadie. La segunda semana empecé a notar cosas raras, luces que titilaban, el sonido de pasos en la grava cuando no había nadie allí, murmullos en el viento. Pero lo peor vino la tercera semana. Era una noche sin luna, de esas en las que el cielo es un manto de negro absoluto. Estaba sentado detrás del mostrador, medio dormido, cuando el sonido de un motor me despertó. Afuera, bajo la luz amarillenta del letrero de la gasolinera, se detuvo un coche viejo, un sedán negro de los años 50. No vi al conductor al principio. Solo el reflejo de los faros en la ventana. Cuando salí para atenderlo, un hombre ya estaba junto al surtidor. Alto, vestido con un traje gris que parecía sacado de otra época. No dijo nada, solo me miró y extendió un billete arrugado de 20 pesos. Lleno, dijo con una voz ronca y profunda. Asentí, sintiéndome incómodo, y comencé a cargar gasolina. Pero al mirar de reojo el auto, algo no cuadraba. No tenía placas. Ni una sola. Además, el vidrio del copiloto estaba tan oscuro que no se veía el interior, aunque el resto del auto se veía limpio. ¿Viaja solo, señor?, pregunté, solo por romper el silencio. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí y sonrió. Sus dientes estaban demasiado blancos, demasiado perfectos, como si fueran falsos. Por ahora, respondió. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Cuando terminé de llenar el tanque, le devolví el cambio. El hombre lo tomó, pero su mano estaba helada. Como si hubiera metido los dedos en un congelador. Dio un paso hacia el auto, y en ese momento noté algo más. Aunque la luz de la gasolinera iluminaba el pavimento, el hombre no proyectaba sombra. Me quedé helado, sin saber qué decir. El tipo se subió al auto y encendió el motor. Pero antes de irse, bajó un poco la ventana y dijo algo que hasta el día de hoy me persigue. Nos vemos en el camino. El coche arrancó y desapareció en la carretera, sin dejar rastro de luces traseras. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome en los oídos, hasta que un detalle más me hizo estremecer. El billete que me había dado no era un billete de 20 pesos. Era un billete viejo, de los años 50. Pero lo peor era lo que tenía escrito en una esquina, con tinta deslavada. Nunca llegues al kilómetro 13. Después de aquella noche, no pude sacarme al hombre del auto de la cabeza. Su voz, su sonrisa, el billete antiguo con aquella advertencia. Todo me decía que había algo más en esa historia, pero lo peor fue cuando me di cuenta de que él no había venido solo. A la noche siguiente, cuando llegó mi turno, el jefe me dijo algo extraño. Oye, ¿qué pasó con el borracho de anoche? ¿Cuál borracho?, pregunté, sin entender. El que entró a la tienda como a las 3. Dicen que iba tambaleándose, pidiendo más cerveza. Negué con la cabeza. Yo estuve despierto toda la noche, y nadie más vino después del tipo del auto negro. No vi a nadie. El jefe frunció el ceño, pero no dijo más. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezaron a llegar más rumores. Primero, los camioneros hablaban de autos abandonados en la carretera. Todo cerca del kilómetro 13. No chocados ni robados, solo ahí, con las puertas abiertas y sin rastro de los conductores. Luego, los clientes empezaron a contarme historias extrañas. Un joven me dijo que una noche, mientras conducía por esa misma carretera, vio a un hombre de traje gris parado en el arcén, con la mano levantada, como pidiendo aventón. No sé por qué,
Pero no podía quitarle los ojos de encima, me dijo el tipo, aún pálido. Cuando pasé a su lado, me pareció ver algo dentro del auto. Como una sombra moviéndose, no fue el único. Un repartidor juró haber visto el mismo coche negro varias noches seguidas, siempre estacionado en el mismo lugar. Cuando se atrevió a acercarse, lo encontró vacío. Pero cuando giró la cabeza por un segundo y volvió a mirar, el auto había desaparecido. Para la cuarta semana, ya estaba paranoico. Cada ruido en la gasolinera me hacía saltar. Cada auto que se acercaba me hacía contener la respiración, esperando ver ese sedán negro de los años 50, y entonces, volvió. Era casi la medianoche cuando lo vi acercarse por la carretera, con su motor ronco rompiendo el silencio. Se detuvo junto al surtidor, y esta vez, no tuve que acercarme. La puerta del conductor se abrió sola, el hombre bajó, con la misma ropa, la misma sonrisa, pero esta vez, no estaba solo, la puerta trasera también se abrió, y una figura bajó. O mejor dicho, algo que antes había sido una persona. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Sus ropas estaban harapientas, la piel de su cara estaba seca, pegada a los huesos. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y cuando abrió la boca, de su garganta salió un gemido bajo, como si tratara de pedir ayuda pero ya no tuviera aliento. Di un paso atrás, sintiendo las piernas flojas. Cada cierto tiempo, hay que llevarse a alguien, dijo el hombre del traje, con su voz ronca. Pero algunos tardan más en llegar. La cosa que una vez fue un hombre se tambaleó hacia la carretera, como si caminara sin rumbo. La puerta del auto negro seguía abierta, y por un instante, vi el interior. No era normal, no había asientos. No había volante. Solo oscuridad, un vacío que parecía más profundo de lo que debería ser. Y dentro, figuras, muchas figuras. Sombras moviéndose, el hombre del traje sonrió, como si esperara algo de mí, y entonces me dijo lo que nunca podré olvidar: no te preocupes, muchacho. Tu turno llegará. Se subió al auto, y con un rugido del motor, desapareció en la carretera. Esa fue la última noche que trabajé en la gasolinera, pero antes de irme, revisé los registros. Y descubrí algo aterrador: la gente había estado desapareciendo cerca del kilómetro 13 durante años. Décadas. Siempre conductores solitarios. Siempre de noche. Siempre sin dejar rastro, y en todos los testimonios, alguien mencionaba un auto negro. Después de aquella noche, dejé el trabajo en la gasolinera. No dije nada a nadie, no pedí mi pago, solo tomé mis cosas y me fui. Pero por más que intenté alejarme, la historia del auto negro me siguió. Durante meses, tuve pesadillas. Veía la carretera vacía, el sonido de un motor lejano, la puerta del auto abriéndose, esperándome. En los sueños, yo estaba de pie junto a la carretera, incapaz de moverme, mientras la figura del hombre del traje gris sonreía en la oscuridad. Pero lo peor fue cuando las pesadillas empezaron a filtrarse en mi vida real. Una noche, mientras manejaba por una carretera diferente, en otro estado, mi radio empezó a hacer ruido. Un chisporroteo extraño, como si alguien hablara en un idioma que no podía entender. Bajé el volumen, pero el sonido persistía, como un susurro justo detrás de mi oído. Miré por el retrovisor, y allí estaba, a lo lejos, las luces de un auto negro seguían mi camino, avanzando lentamente, sin apurarse. No, no puede ser, murmuré, sintiendo el sudor frío en la espalda. Aceleré. El auto aceleró. Bajé la velocidad. El auto también, no importaba lo que hiciera, no se alejaba. Cuando pasé frente a un letrero oxidado al lado del camino, mi estómago se hundió. Kilómetro 13, no podía ser. Esa carretera no tenía un kilómetro 13. Yo estaba en otro lugar. Los faros del auto negro parpadearon. Como si estuviera avisándome algo. Fue ahí cuando me di cuenta de que no estaba solo en el auto. Mi espejo retrovisor reflejaba algo que no debería estar ahí. En el asiento trasero, una figura encorvada respiraba con dificultad. Piel seca, ojos hundidos, una boca abierta en un grito silencioso. Era el mismo hombre que había visto bajar del coche en la gasolinera, o lo que quedaba de él. Mi garganta se cerró. Mis manos sudaban en el volante. No miré atrás, no podía mirar atrás. Mi auto empezó a fallar. Las luces parpadearon, el motor tosió como si fuera a apagarse. Y en el último momento, cuando pensé que todo acabaría,
Vi algo a lo lejos, un motel, la única construcción en kilómetros. No pensé, no dudé. Giré el volante y me metí en el estacionamiento derrapando. Apagué el motor y respiré agitadamente. El auto negro pasó de largo en la carretera, pero su conductor volteó a verme, no detuvo el auto, no hizo ningún gesto. Solo me miró con sus dientes blancos perfectos y esa sonrisa maldita, y siguió su camino. Me quedé en el motel esa noche. No dormí. Al día siguiente, volví a la carretera. Tenía que estar seguro. Conduje de vuelta, contando los kilómetros. 11, 12, y luego, 14, el kilómetro 13 ya no estaba, o quizás, yo ya no estaba en el camino correcto. Desde entonces, he tratado de olvidar. Me alejé de todo, evité conducir de noche, jamás volví a trabajar en una gasolinera, pero a veces, cuando el viento silba fuerte, creo escuchar el ronroneo de un motor a lo lejos. Y si miro demasiado tiempo por el retrovisor, veo algo moverse en el asiento trasero, esperando su turno.